¿Cómo conoce usted a Jesús? Amén. Es como nosotros vamos a actuar. Para mí es el Dios de lo imposible, porque para los hombres, mis hermanos, aunque tienen la ciencia, tienen los aparatos, pero no pueden llegar, mis hermanos, a donde Dios llega. El Espíritu Santo penetra, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Job le dijo, mis hermanos, a Dios de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fíjense. Lo que antes Job sabía, mis hermanos, o pensaba que sabía, que le habían contado, no era nada, mis hermanos, a lo que ahora sus ojos estaban viendo cuando él conoció a Dios personalmente. Cuando el Señor se le presentó, mis hermanos, en esa prueba tan tremenda. Es por eso, mis hermanos, que en la Biblia hay doctrinas, enseñanzas que se pueden estudiar y entender para que podamos retener más fácilmente, hermano. Nosotros en el ministerio tenemos 16 bases o 16 fundamentos, mis hermanos, que encierra todo para el buen funcionamiento de nuestro ministerio, hermano. Afirmado, mis hermanos, en la roca que es Jesucristo. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, quién inspiró las escrituras. Porque hay gente que, ay, pues ese libro que lo escribieron gentes humanos. No, dice la palabra que la escritura fue inspirada por Dios. Y usted tiene que saber eso para que cuando venga alguien, mis hermanos, a quererlo mover, que esa es palabra de hombre, usted diga, no. La palabra fue inspirada por Dios. Y la inspiración, mis hermanos, no viene de aquí, viene. Cuando el Señor te habla, no sale de ti, mis hermanos, no sale de aliento, viene aquí. Se siente una diferencia y mismo sabe que es Dios el que está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros no lo pensamos, sino que se nos puso ese sentir, ese pensar. ¿Amén? Tenemos que saber, mis hermanos, de que hay bautismo en agua, de que hay bautismo en el Espíritu Santo, de que la iglesia tiene una misión, de que el ministerio tiene una misión, de que hay sanidad divina, hermanos, de que va a venir Jesucristo otra vez, mis hermanos. ¿Quién sabe que Jesucristo va a venir? De que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, hermano. Y con lo que está pasando en estos tiempos, tenemos que estar, mis hermanos, listos, con nuestra lámpara llena, mis hermanos, no ser como esas 5 doncellas, mis hermanos, que sus lámparas no tenían aceite y fueron a comprar y llegó el novio y se las llevó, hermano. Se quedaron, amén. Gloria a Dios. Hebreos, mis hermanos, 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, mis hermanos, lo que es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios se mantiene viva, mis hermanos. Pero ¿de qué sirve, mis hermanos, una Biblia doblada o guardada? ¿De qué sirve, mis hermanos, una espada enfundada? Si llegan y te atacan, mis hermanos, y tu espada está enfundada, porque no la has usado, hasta la tienes amarrada para que no te la roben, porque no la usas. Uy, espérame. No, ya te dieron. Tu espada tiene que estar lista, desenvainada, mis hermanos, afilada. Para cuando el enemigo venga, mis hermanos, a tirarte esos dardos encendidos. Dice la palabra que el enemigo nos tira dardos encendidos. Es por eso que el Señor nos dejó una armadura perfecta, mis hermanos, con la que le podemos hacer frente. ¿Amén? Usted tiene que saber, mi hermano, de que si es negativo no viene de Dios. Dios nunca te va a hablar negativamente, aunque la persona te esté haciendo daño. El Señor te va a decir: perdónalo, ama.
Si el enemigo viene y te dice cosas de contra de tu pastor o de algún hermano, no es así. El Señor dice, ora por él, bendice. Amén. Ese es el Señor hablando, aleluya. El bautismo en agua, mis hermanos, es muy importante. Pero de todos los bautizos, el bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que buscar. Amén. Hoy nos enfocaremos en el bautismo en agua. Cuando usted se bautiza, dice, yo pertenezco a Cristo, le honro como testigo. Amén. El bautismo, mis hermanos, es el sello de nuestro compromiso con Cristo. Reconoce la responsabilidad de su iglesia para enseñar y predicar esta ordenanza que fue modelada, mis hermanos, por Jesucristo de las Escrituras. Mateo 3:13 dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, mis hermanos, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero escuche lo que respondió Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, mis hermanos, le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense, hermanos, Jesucristo mismo nos enseñó, mis hermanos, a que hay pasos, hay, mis hermanos, bases, hay enseñanzas que se tienen que cumplir, mis hermanos. Y en la Biblia, bautizar significa sumergir, lavar, introducir en el agua. El bautismo, mis hermanos, es el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Somos sumergidos. Y cuando nos levantan, mis hermanos, estamos renaciendo para nuestra nueva vida en la fe, mis hermanos. Así que, mis hermanos que se van a bautizar, pídale al Señor que todo lo obsceno, que todo lo impuro, que todo aquello que fue programado por el enemigo en su mente, mi hermano, se quede sumergido en las aguas. Y que cuando usted salga, mis hermanos, de esas aguas, le dé ese corazón de carne y le programe su mente, mis hermanos, para que su mente ya no piense como el hombre carnal, sino que ahora usted busque las cosas que son del Espíritu. Tenemos que buscar ese nacimiento nuevo, mis hermanos, esa fe nueva. Cambios, hermanos, cambios visibles. Es lo que simboliza el verdadero nacimiento, hermano. Usted no puede decir que ha habido cambios en su vida, mis hermanos, y sigue hablando igual que como antes de que usted viniera a los pies de Cristo. Usted no puede decir que usted sirve al Señor si su boca, mis hermanos, sigue hablando cosas como mentira. Diga cambios. Diga cambios. Tiene que haber cambios. Amén. No es solo emocionarse, mis hermanos, sino que verdaderos cambios. Amén. También el bautismo, hermano, escuche esto porque esto es muy importante, hermano. El bautismo es una base fundamental del cristianismo. Tanto así que casi por regla universal, ninguna persona que no haya sido bautizada en aguas, y preferiblemente, mis hermanos, también con el Espíritu Santo, puede servir en el altar. Eso es algo, mis hermanos, que está
muy arraigado en el sentir del cristiano, amén. No puede sentir en el altar o en ningún ministerio, porque se tendría que investigar la causa por la que no se ha bautizado. Y si hay una razón por la que no se pueda bautizar, pues seguramente esa razón también le impedirá servir en el altar, hermano. El altar es santo, limpio y puro. ¿Quién dice amén? Amén. El altar, mis hermanos, se tiene que respetar. Y ese altar está hermoso, mis hermanos, que hicieron los hermanos ayer. Con ese amor al Señor, con esa unidad, con ese amor fraternal, mis hermanos. Usted los hubiera visto, mis hermanos, sudando a chorros, pero gozosos. Ese es el verdadero gozo del Señor, hermanos, cuando usted está padeciendo, pero está haciendo las cosas para Cristo, aleluya. Y no importa qué tan caliente esté o qué tan helado esté, mis hermanos, usted está sirviendo al Dios de lo imposible, aleluya. Y el hombre le puede decir gracias, mis hermanos, pero la verdadera recompensa viene del Señor. ¿Quién dice amén? La verdadera recompensa, mis hermanos, usted la va a ver, porque su familia se va a empezar a acercar al Señor. Qué preciosa recompensa. Qué precioso mirar que uno a uno, mis hermanos, vienen al Señor, porque usted está modelando una vida nueva, una vida diferente, una vida de fe. Que aunque quiere, mis hermanos, soltar una, se retiene. La detiene, mis hermanos, porque usted sabe que va a dañar más lo que el Señor está construyendo, mis hermanos. Que no se pierda la tradición de que los ministros de alabanza lleguen, mis hermanos, más temprano para pedir perdón y preparar, mis hermanos, la atmósfera espiritual para cuando empiece las alabanzas se sienta, mis hermanos, esa presencia divina del Espíritu Santo. Qué hermoso saber, mis hermanos, que aquí los ministros de alabanza y todos los líderes llegan temprano, mis hermanos. Qué precioso, eso es lo que se tiene que ver en un ministerio, hermano. La hermandad, la amistad, el amor a la obra, mis hermanos. Porque la obra no es de nosotros, la obra no es de mi hermano. La obra es del Señor y nosotros servimos al Dios de lo imposible, mis hermanos. Ese Jesús, mis hermanos, que siendo inocente, dio su vida, se hizo culpable, se hizo maldito, mis hermanos, a causa de nosotros. Porque Él quería que en este día los que se van a bautizar reciban, mis hermanos, el perdón. Es necesario preparar la atmósfera, mis hermanos. Es necesario preparar la atmósfera, aleluya. Darle la bienvenida al Espíritu Santo, hermanos. Porque Él es el que convence, mis hermanos, al pecador de su pecado. Sin la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos, los pecadores no son transformados. Así que si alguno tiene deseo de servir en el altar, los primeros requisitos deberían ser el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Así de importante, mis hermanos, es el bautismo y el altar. Cristo es santo, mis hermanos, y como Cristo es santo, nosotros tenemos que ser santos. Tenemos que ser procesados, hermanos. Escuche esto, Efesios 4:13, mis hermanos, dice así. Fíjense lo que el Señor espera de nosotros. Dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese. Cambios, hermanos, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo creo que todavía nos hace falta poquitos cambios, ¿verdad? Porque Él es la medida, hermano. Él es a la forma, a la plenitud que nosotros tenemos que llegar. Porque Jesucristo dijo, mis hermanos, que cosas mayores que las que Él hizo nosotros vamos a hacer. Jesucristo nos muestra una vida de obediencia y de sumisión al Padre. Y esta obediencia y sumisión, hermanos, trae el poder del Espíritu Santo que opera, mis hermanos, en los hijos de obediencia en este mundo. Qué precioso, mis hermanos, lo que dicen las Escrituras, que Pedro caminaba, mis hermanos, y los enfermos sanaban. Pablo mandaba sus pañuelos, mis hermanos, y los enfermos sanaban. Esa es la medida, mis hermanos, que usted y yo tenemos que llegar, mis hermanos. No es solamente para el pastor la santidad, no es solamente para los que están en eminencia como acá en el altar, hermano. Es para todos y cada uno que el Señor ha llamado, que el Señor ha tocado del Espíritu, mis hermanos, en lo profundo, en lo que usted está llorando. Y dice, ¿por qué lloro? No sé por qué estoy llorando, pero tengo muchas ganas de llorar. No sé por qué siento este pesar en mi corazón, pero ese es el Espíritu Santo, hermano, que nos está convenciendo de nuestra iniquidad y nos está acercando a Él. Él te llama, hermano. Él te llama, y cuando Él te llama, tú empiezas a sentir algo extraño en tu cuerpo. Empiezas a sentir como un hormigueo, un fuego en tu espalda, hermano. Recuerdo que estaba platicando, mis hermanos, con un joven que el Señor había levantado, mis hermanos, que fue evangelizado por un hermano de nosotros que ya falleció. Pero esos son los frutos, hermano, porque que tú te vayas, lo que tú siembres aquí en la tierra va a quedar. Entonces yo recuerdo que estaba platicando con este varón y me decía que él era el sicario, hermano. Pero cuando mi hermano le empezó a hablar del Señor, y yo estaba maravillado, hermanos, con lo que este hombre me estaba diciendo, porque mi hermano era tremendo, hermano. Pero hubo una transformación divina en él. Y el Señor le dio una familia hermosa, hermano. Hizo cosas grandes con él, hermano. Créanme que si yo le digo que el Señor va a hacer cosas grandes con usted, es porque estos ojos lo han visto, hermano. Amén, gloria a Dios. Es porque yo mismo he sentido la transformación, cómo soy raspado, hermanos, para ser mejor. Duele, mis hermanos, la palabra duele, el sujetarse duele, porque venimos broncos, bruscos. Pero en Cristo Jesús tiene que haber cambios. ¿Quién dice amén? Aleluya. Amén, amén. Y para eso se bautizan, mis hermanos, para que entierren toda esa mugre, mis hermanos, que traemos del mundo y salgamos limpios. Mis hermanos, yo estaba maravillado. Voy a terminar el testimonio porque casi nunca lo termino, lo dejo picado. Yo estaba maravillado con lo que este hombre me estaba hablando. Y me dijo el Señor, ora por él. Yo le digo, Señor, ¿cómo yo voy a orar por él? Pues si tiene más grandes testimonios él que yo. ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo lo has usado? ¿Cómo estás obrando a través de él?
La palabra de Dios, mis hermanos, tiene poder, y cuando usted le habla, esa palabra nunca llega vacía, hermano. Pero hay algo más importante, mis hermanos, aleluya, que es su Santo Espíritu. Y le dije, Señor, ¿por qué le digo? Y yo estaba en mi mente contendiendo con el Señor levantó mi mano y la puso en la mano de aquel hombre. Literal, hermano. Él tomó mi mano y la puso sobre la mano de aquel hombre mientras yo contendía con el Señor, pidiéndole palabras para ver qué le decía. Por el testimonio de este hombre, mis hermanos, dice que sintió un fuego que penetró, mis hermanos, por su brazo, se fue para su espalda y le quitó un dolor crónico de espalda que él tenía. Y fue revestido con la presencia del Espíritu Santo. El Señor te va a hacer cosas, te va a hacer cosas, hermanos, que tú vas a creer que son imposibles, hermanos, pero recuerda que ya no estás con tus fuerzas. Ya no eres tú, mi hermano, porque ahora lo que está operando es lo que está dentro de ti, porque dice la palabra de Dios que va a estar con nosotros y que va a estar en nosotros, hermano, el Espíritu Santo. Y desde ahí, dentro de ti, el Espíritu Santo, hermano, va a salir y va a hacer cosas maravillosas. ¿Qué dice? Amén. Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos, hermanos, cómo la Escritura misma nos muestra su juicio. Amén. Yo no juzgo, es la misma palabra, hermanos. Dice la palabra otra vez en la Nueva Traducción Viviente, dice Marcos 16, 16: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. El hacer discípulos y bautizarlos es un mandamiento directo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es una base fundamental, no negociable de la iglesia, hermano. Y hay fiesta, mis hermanos, en los cielos, y hay también celebración aquí en la tierra, porque todos están contentos, amén. Todos se gozan, mis hermanos, del paso que van a dar los hermanos, porque miraron cómo llegaron y miraron su transformación, mis hermanos, que la palabra verdaderamente cambia, transforma, que hace personas nuevas, hermanos. Donde había una persona airosa, ahora hay una persona amable, que muestra mansedumbre, templanza, benignidad. Todas esas son las frutos del Espíritu Santo, hermanos, que el Señor ha puesto en ellos. Gloria a Dios. Así que la palabra que acabamos de leer, mis hermanos, cuando usted se bautiza, está recibiendo dos cosas muy importantes. Primero, recibimos a través de Jesucristo el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y lo más importante, que es nuestra salvación, mis hermanos, que viene siendo la vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén, aleluya. Hay un pasaje, mis hermanos, bíblico, que habla sobre el bautismo y está muy interesante, hermanos. Está en Hechos 8:26 y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da revelación. Amén. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos da la revelación. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era esto: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquilara, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Fíjese, hermano, el Espíritu Santo, dice la palabra, que arrebató a Felipe y se lo llevó. Pero le dejó, mis hermanos, a ese eunuco el gozo, mis hermanos, porque él siguió su camino gozoso. Y es ahí donde nosotros, mis hermanos, y especialmente los que se van a bautizar el día de hoy, que tienen que encontrar el gozo, mis hermanos, en las cosas del Señor.